Si nos preguntan cuál es el error más común que cometen las empresas en Latinoamérica a la hora de implementar inteligencia artificial en su organización, no es que eligieron el modelo equivocado, es que no tienen los datos correctos, a pesar de que se siente que tal vez sí. Hola, soy Ben, soy uno de los cofundadores de Junto AI. El video que hoy les traemos es de qué datos necesita tu empresa para empezar con la inteligencia artificial. En este video lo que les quiero explicar es cuáles son los tipos de datos que se necesitan para que los entendamos, los preparemos y entonces ahora sí, a la hora de implementar inteligencia artificial, esta sí sea efectiva en su organización. Cuando hablamos de los datos que necesita la inteligencia artificial, estamos hablando de tres cosas distintas. En la mayoría de las veces las empresas mezclan esto. Entonces, están los datos de entrenamiento, están los datos de operación y están los datos de contexto. Entonces, son muy diferentes y el nivel de preparación para cada uno es totalmente distinto. Los datos de entrenamiento son los que usaría el proveedor para entrenar o fine-tune el modelo como tal, con la información específica. La buena noticia es que la mayoría de los modelos ya están lo suficientemente entrenados para tener una capacidad de no necesitar esto. Cada uno de estos modelos, cada uno de estos LLMs ya fue entrenado en grandes cantidades de información. Entonces, para ellos predecir correctamente una oración futura, una respuesta futura, no necesitan la información de su empresa para poder hacer esto, porque ya fueron entrenados con demasiada información. Luego tenemos los datos de operación, que son los que el sistema va a consumir en tiempo real. Entonces, esto puede ser desde conversaciones de WhatsApp, pueden ser tiquetes de soporte que estén almacenados en una base de datos, puede ser interacciones que estén registradas en algún CRM. Pero esos son fuentes de información que se consultan en tiempo real. Y por último, tenemos los datos de contexto, que esos son muy importantes. Esos son los que le explican a este LLM contextualmente la información de su organización. En este caso pueden ser desde PDFs, pueden ser archivos de texto, donde vienen los valores de la empresa, los horarios, manuales de uso, manuales de cómo queremos que le responda al cliente. Entonces, como estos están dispersos, la idea es tenerlos en un solo lugar. Ahora, esto se resuelve con el RAG, que si no sabes qué es, tenemos un video en el canal en el cual explicamos qué es un RAG. Entonces, lo más importante es cómo evaluamos si los datos que la organización tiene hoy están listos para todo esto que estamos hablando. Entonces, vamos a ver cuatro dimensiones que importan, que es la disponibilidad de los datos, la calidad de los datos, la accesibilidad y el volumen. Entonces, vamos a ir una por una. Lo primero es la disponibilidad de los datos. En resumen, es si el dato existe. Porque aunque no lo crean, pasa que en muchas organizaciones la información está aquí, en la cabeza de los colaboradores. Y eso no necesariamente es algo malo. El tema es que la inteligencia artificial no va a poder saber eso. Entonces necesitamos hacer disponible estos datos para que puedan ser consumidos. Luego tenemos la segunda dimensión, que es la calidad. Ahora, esta es la más subestimada de todas. ¿Por qué? Porque un dato de baja calidad es un dato incompleto, es inconsistente y es desactualizado. El precio del producto es uno en la página, pero en el cotizador del vendedor es otro y en el WhatsApp llega otro. Entonces, tenemos que tener una calidad de la información que sea lo suficientemente robusta para que cuando esto lo podamos conectar a la inteligencia artificial sea lo más efectivo. Porque si nosotros metemos datos sucios o datos basura, lo que la inteligencia artificial va a hacer es ampliar esto. Entonces, basura metemos y más basura sacamos. Entonces, es importante la calidad de los datos. Un ejemplo muy concreto de esto es, tenemos un CRM, pero tenemos campos vacíos. Solo tenemos nombre, apellido y tal vez el correo con un dominio que no existe. Entonces, eso es un dato que no tiene calidad suficiente. Ahora, ¿cómo se vería uno mejor? Podría ser igual el mismo CRM, nombre, apellido, un ID, número de teléfono, un correo ojalá verificado, lo mismo con el número de teléfono, un número de teléfono verificado. Transacciones verificadas. Una transacción, o sea, la compra de un producto que esté ligada a una factura y esa factura ojalá ligada
al sistema contable donde podemos realmente trazar que efectivamente entró un dinero y ese dinero está registrado a la factura y la factura está ligada al cliente y podemos verificar los datos del cliente. A ese nivel de calidad es el que se necesita llegar. Luego tenemos la accesibilidad, que es dónde viven los datos y cómo se llega a ellos. Ahora, en Latinoamérica pasa mucho que se hicieron desarrollos in-house y no necesariamente eso es algo malo. Muchas veces esto nos permite accesar a los datos de manera directa. El problema es cuando estos programas los hicieron sin los accesos adecuados o cuando son software as a service que están cerrados. Lo ideal es que la fuente de información sea accesible. Y cuando digo accesible es que pueda ser consumible. O sea, que el AI pueda a través de programáticamente en código, pueda llegar y extraer estos datos. Por último, la cuarta dimensión de estos datos es el volumen. Si tenés lo suficiente para el caso de uso que necesitas. Porque entre más uso sea el que se le vaya a dar a la herramienta de inteligencia artificial, lo ideal es tener una mayor cantidad de datos para que esto sea más veraz. Ya sabemos qué tipos de datos son los que necesitamos para aplicar la inteligencia artificial a nuestras organizaciones. Ya entendemos los aspectos, en este caso las dimensiones de la información que se necesita para esto. Entonces ahora, ¿cómo empezamos? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo empezamos? Ahora, si no tenés toda esta información con las 4 dimensiones, no es para desanimarte. Dependiendo del caso de uso que quieras hacer, sí es posible empezar ya. Muchas veces el uso que queremos darle a la inteligencia artificial puede ser para uso interno de la organización. Puede ser para preguntas frecuentes, para manuales, para guías, para crear machotes, para resumir correos. Entonces, no es necesario que tengamos que tener las 4 dimensiones de los 3 tipos de datos anteriores. Ahora, mejora, sí, pero no es necesario. Siempre va a depender del caso de uso que se le quiera dar. Hay 3 señales muy claras de cuando una empresa está lista para empezar con esto. Lo primero es que a pesar de que los datos no estén perfectos, tenés el proceso mapeado y está claramente definido cómo es que querés automatizarlo. Lo segundo es que hay alguien del equipo que puede dedicarle cierto tiempo. No estamos hablando que le tenga que dedicar la jornada completa, pero que le pueda dedicar cierto tiempo en caso de que se necesite ajustar. Y 3, de que no se espera que esta solución sea perfecta a la primera, que haya un cierto margen de error, un famoso buffer, porque la inteligencia artificial en producción no necesariamente que es un switch de que lo encendemos y funciona a la perfección, es un sistema que se mejora conforme se utiliza. Entonces, esas son las 3 señales que las organizaciones pueden tener para saber si ya están listas para implementar inteligencia artificial en ellas. Y ahora, las señales de que la organización no está lista para implementar inteligencia artificial. La primera es que no puedes describir en una sola oración el proceso que se quiere mejorar. Lo segundo es que los datos que se necesitan para mejorar este proceso los tiene TI lejos de uno, sin acceso. O ni siquiera TI, los tiene un sistema de terceros al cual yo no puedo accesarlo. Y tercero es tener una expectativa de que la inteligencia artificial va a mejorar un problema o un proceso del cual no está documentado. Entonces, esas son las 3 señales de cuándo saber que una empresa no está lista para implementar inteligencia artificial. Para resumirles el video, si en su organización ya están pensando en implementar inteligencia artificial o ya empezaron con pequeños proyectos para implementar inteligencia artificial, nuestra recomendación es que primero planteen 1 o 2 casos de uso que quieren utilizar adentro. Luego, teniendo los procesos que quieren mejorar, ver los datos que están alrededor y que se necesitan para llevar esto a cabo. Como mencioné en el video, ver si es un dato de contexto, ver si es un dato operativo o si es un dato para entrenamiento. Y luego de esto es entender las dimensiones de estos datos para estos procesos, ver si están disponibles, ver si son datos que están muy sucios o datos que están limpios, entender si son accesibles o no mediante un tercero, mediante comunicación interna y por último entender si tienen el volumen adecuado para el caso de uso específico que necesitan. Una vez que tengamos todo esto, va a ser más fácil para la organización sentarse, sea con un proveedor o de manera interna, para poder implementar
uno de los proyectos de inteligencia artificial. Espero que este video les haya gustado y les haya ayudado a entender qué es lo que se necesita para que las organizaciones de ustedes puedan implementar la inteligencia artificial de una manera más sencilla.